Bueno, buenas tardes, mis hermanos. Quisiera saber si me escuchan bien. Quisiera saber si estamos bien. Quisiera oír sus comentarios. Quisiera saber, estamos acá probando esta tarde y quisiera pues saber si estamos ya y quisiera saber que si me escuchan bien o está bien el sonido. eh, a ver, podemos escuchar las diferentes opiniones de los hermanos y poder estar bien. Hermanos, si me escuchan bien, por favor, quisiera saber eso. Quisiera saber si me escuchan bien o si hay alguna interferencia o algo para poder iniciar esta tarde. A ver, yo quiero que ustedes digan, están escuchando bien y poder nosotros, porque estamos probando acá un sistema, pero queremos saber si estamos bien. A ver, amén, mis hermanos. A ver, estamos, ustedes me escuchan bien, escuchan perfecto, o hay alguna forma o manera de poder decir que estamos bien. Bueno, entonces creo que como usted nadie comentó, pues creo que estamos bien. Bueno, le damos la gloria a Dios, vamos a poner esta palabra en la presencia del Señor, a decirle, Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en esta tarde. Te bendecimos y te honramos a ti, al único Dios que merece todo honor, toda gloria y toda majestad. Señor, acudimos a ti en esta preciosa tarde para colocar nuestras vidas delante de ti, porque tú nos conoces, tú sabes lo que nos pasa, tú sabes lo que nos sucede, Señor, y te damos muchas gracias por esta tarde y muchas gracias por la palabra. Será, Señor, muy, pero muy importante para nosotros. Señor, te lo rogamos y te damos muchas gracias, pero muchísimas gracias por tu bondad y tu misericordia y tu compasión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de los jueces, capítulo número 3. Y vamos a mirar y vamos a tratar el tema de las opresiones que sufrió el pueblo de Israel y por qué Israel, siendo el pueblo de Dios, por qué sufrió estas opresiones. Y vamos a mirar por qué los cristianos muchas veces sufren opresiones, por qué los cristianos muchas veces pasan a un nivel muy fuerte de ser oprimidos por el diablo. Acuérdense por qué es tan importante la opresión, porque si somos oprimidos, si permitimos ser oprimidos, viene la dificultad de que a través de la opresión viene la influencia demoníaca, y a través de la influencia demoníaca viene vienen las ataduras espirituales. Entonces, por eso es tan importante poder comprender del tema que estamos tratando. Y vamos al libro de los jueces, capítulo 3, versículos 7 al 11, y vamos a mirar allí lo siguiente. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusar Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusar Risataín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Este es Otonías, el hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusar Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusar Risataín, y reposó en la tierra 40 años, y murió Tonel, hijo de Cenaz. Bueno, ya habíamos mirado el significado de lo que es opresión. Yo creo que ustedes en el estudio que hicimos
el día sábado, ya habíamos mirado que es opresión, ¿verdad? Pero si lo miramos un poquito y le damos un pequeño repaso a lo que es la palabra opresión para poder entender un poco mejor y poder tener una claridad en el tema. Yo les pido a ustedes que estén muy atentos porque es muy importante esta parte. Tenemos un enemigo que está muy dispuesto, muy al acecho para querer interrumpir y querer que usted no entienda. Entonces, la palabra opresión, opresión espiritual, es la influencia maligna de espíritus que sucede cuando algún demonio actúa en el alma de la persona, llegando en ocasiones a someterle. De esta manera le provoca sufrimientos o dolores emocionales, desórdenes emocionales, dolor, altera su alma con cambios de carácter. Entonces, y pueden aparecer cambios de comportamiento. Entonces, ¿qué es la opresión? Es la capacidad que tienen los demonios para poder oprimir a alguien, la influencia maligna de espíritus en el alma de una persona. Bien sabemos que el alma está compuesta de ¿qué? Sentimientos, emociones y voluntad. Pero llegando en ocasiones a someter, o sea, ¿cuál es el propósito de la opresión? Someter a una persona, someterla completamente. Y eso para provocarle sufrimientos en dónde? Primero, grandes desórdenes mentales, dolor en su alma y altera cambios de carácter que pueden aparecer con diferentes comportamientos que nunca había tenido esa persona y puede sentirse agotada, con ira, sofocada, desanimada, sin deseo de vivir y sin ganas de orar por esta opresión espiritual. Entonces vemos que estas opresiones vienen no por cosas que no, que porque el demonio o los poderes demoníacos quieran causar en nuestra vida. Y habíamos mirado causales que son dados de la opresión. ¿Cuáles son esos causales que habíamos mirado que son dados por la opresión? Primero, habíamos mirado que la primer causal de la opresión demoníaca es el pecado. Traumas en la edad prenatal y en la niñez. Por herencia, ¿no? Por herencia que nos transmiten opresiones que habíamos mirado por la desobediencia y porque habíamos mirado que del vientre los niños son oprimidos y que así como papá o mamá vivieron oprimidos y que la mamá vivió oprimida durante su tiempo de embarazo, esa es la edad prenatal, entonces nacen niños o niñas oprimidos o oprimidas. Y por el contacto del ocultismo, no solamente haber participado en el ocultismo, sino porque también a través del ocultismo nos atacan con estas opresiones y vienen sobre nuestra vida este tipo de cosas y nos hacen mucho daño, porque no hay una eficacia de reacción, porque no hay una reacción cuando somos atacados por los dardos del maligno, y por eso vienen estas opresiones por causa del ocultismo. Y por último, por abusos sexuales. Entonces nótese que ya teniendo esta información, ahora nótese que la palabra de Dios nos muestra en el libro de los jueces 7 tipos de opresiones que sufrió el pueblo de Israel. ¿A dónde estaban ya en la historia en el libro de los jueces? Mire, el libro de los jueces es una de las historias más tristes, más dificultosa de toda la historia. Yo creo que uno de los libros más tristes para leer de la palabra de Dios, porque es muy triste, demasiadamente triste, que un pueblo llamado a tener libertad viva en opresión. Entonces, en el capítulo, en el Jueces 3 al 5, 16 al 31, nos ofrecen 7 fracasos, 7 servidumbres y 7 liberaciones. 7 fracasos, 7 servidumbres y 7 liberaciones.
Los israelitas cometieron terribles pecados, desobedeciendo la ley de Moisés. Y entre uno de esos pecados estaban que no tenían que casarse con gente pagana, eh, y que no tenían que, primero Dios les mandaba que cuando ellos entraban a la tierra, démonos cuenta que la historia de los jueces se desarrolla hasta cuando Josué termina su ciclo de vida natural en la tierra. Josué deja de existir y luego se buscan a un líder espiritual que pueda suceder a Josué. En ese momento no lo había. En este momento el pueblo, sin un líder espiritual, el pueblo comienza a desviarse del camino y comienza el pueblo a volverse tibio y comienza a volverse indiferente y a volverse desobediente de las órdenes que Dios les había dado. ¿Cuáles eran las órdenes que Dios les había dado al pueblo de Israel en Deuteronomio 7, Deuteronomio 11 y Deuteronomio 10? Les había dicho que cuando entraban a la tierra prometida, tenían que destruir a todos sus habitantes, no tenían que dejar a ninguno vivo, que tenían que destruirlos a todos, que tenían que primero destruir los dioses de la gente que vivían allí en la tierra de Canaán, tenían que destruirlos, no tenían que dejar nada. Y tercero, que no podían emparentar, que no podían casarse con las mujeres de allí, con las mujeres paganas, con las mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel. Entonces notan ustedes que cuando, digamos, cuando una mujer contrae matrimonio con un hombre pagano, está desobedeciendo la ley de Dios y está abriendo las puertas grandísimas a las opresiones demoníacas en su vida y será oprimida durante mucho tiempo por causa de la desobediencia, por causa de que no obedeció a Dios y que no oyó su voz. Cuando un hombre se asocia con un socio mundano, con un socio pagano, está dándole la ocasión a que sea oprimido, sea robado y sea estafado por desobedecer la palabra de Dios. Entonces notan ustedes que el pueblo de Israel llega a esta conclusión aquí en el libro de los jueces y comienzan a pensar y comienzan a vivir de una forma muy... Es el libro de victoria, en tanto noten ustedes algo que es muy importante tener en cuenta. Mientras que el libro de Josué es un libro de victoria, en tanto el libro de jueces es un libro de derrota. Mientras que el libro de Josué habla de conquista de 7 naciones en 7 años, Jueces describe 7 apostasías, 7 opresiones y 7 liberaciones. Después de la muerte de José hubo una decadencia en Israel, ya no había gobierno central y la cooperación entre las tribus dependía mayormente de su religión común. La lealtad a Jehová les había traído unidad y victoria. Ahora la apostasía los llevaba a la debilidad y al sometimiento de sus adversarios. Noten ustedes que cuando una persona comienza a menguar en la Biblia y comienza a menguar su obediencia a la palabra de Dios, esto le traerá debilidad, sometimiento a sus adversarios. Noten ustedes algo, tengan en cuenta muy claro, cuando comienza a verse una frialdad, una tibieza espiritual en la forma de obedecer a Dios, inmediatamente se le abre la puerta a la opresión demoníaca. O con Dios es un todo, no es nada. Con Dios no es una obediencia a medias, es un todo. Y Dios es un Dios que demanda una total obediencia a su pueblo. Entonces, este libro de los jueces relata la historia del pueblo escogido en un periodo comprendido entre la muerte de Josué y la inauguración de la monarquía. O sea, el libro de los jueces va desde la muerte de Josué hasta el primer el rey Saúl, que fue cuando se inició la monarquía en el pueblo israelita. Sin embargo, el autor no le interesa tanto los aspectos históricos de sí mismo. Más bien insiste en lecciones espirituales, que es lo que nos da el libro de los jueces. No describe tampoco la historia de toda la época, sino acontecimientos que le servían para lograr su propósito.
demostrar la personalidad de Jehová. Él es santo y castiga a su pueblo por sus pecados, pero es misericordioso también para salvarlo cuando muestra arrepentimiento. Note eso. Dios castiga a su pueblo por sus pecados, pero también se muestra misericordioso cuando el pueblo muestra arrepentimiento. El libro enseña que la opresión es un castigo por la infidelidad y la liberación es el resultado del retorno a Jehová. Dese cuenta que cuando usted quiere que Dios lo libere, usted tiene que haberse retornado a Dios. Usted tiene que haber entendido que Dios es el único que puede ocupar el primer lugar en su vida y que usted no puede llevar ni una vida de lejos con Dios, ni una vida sin compromiso, y mucho menos tratar de combinar el mundo en su vida, tratar de provocar a celos, porque cuando usted se junta y se vuelve contemporáneo con el mundo, usted le está abriendo la puerta a que Dios, como es un Dios celoso, lo suelte a usted en manos de los enemigos y lo opriman o la opriman hasta cuando usted entienda que tiene que regresarse a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Entonces, este cuerpo del libro presenta las experiencias del pueblo escogido como un ciclo que se va repitiendo. Tiene 4 fases. A Israel deja a Jehová para seguir a otros dioses. Mire, lo primero es Israel deja a Jehová para seguir a otros dioses. Dios lo entrega en las manos de sus opresores. En su aflicción Israel implora a Jehová. Él proporciona un libertador que rompe yugo a los invasores. Mientras gobierna el libertador, los israelitas fieles permanecen fieles, pero cuando mueren vuelven a apostatar y la serie se repite. O sea, un círculo vicioso vuelve y se repite. Por tanto, el tema es un ciclo constante de apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. El cuerpo del libro se describe un ciclo continuo de pecado, opresión, oración y liberación del pueblo. Miren, una de las cosas por las cuales viene la opresión tan fuertemente es que nosotros nos hacemos un círculo vicioso en nuestra vida. O sea, volvemos a reincidir en el pecado, volvemos a hacer lo malo, y ahí viene ese círculo vicioso. Este libro nos narra el fracaso de la nación de Israel para conquistar Canaán. Es uno de los libros más tristes de la Biblia. Relata los fracasos de la apostasía y la incredulidad de la nación de Israel, que habían conocido estas maravillas, pero que ahora ellos le volvían la espalda a Dios y tenían una cosecha muy trágica sobre ellos. La nación rápidamente se deterioró, abandonó completamente a Dios. Veamos un versículo que describe la razón de por qué Israel apostató. Y vayamos a Jueces 21:25. Jueces 21:25. Vamos a mirar la razón por la cual Israel fue oprimido y que entró en apostasía. Jueces 21:25. Es el último capítulo y el último versículo de este libro. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien que le parecía. Entonces, nótense ustedes por qué vienen las opresiones, porque cada uno hace lo que bien le parece. Lo que bien le parece. Y será la única parte donde muestra esto. También en el 17:6. En este mismo capítulo 17:6 nos muestra algo que es muy tremendo. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora el 18:1. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Entonces notan ustedes que una de las cosas con las cuales vienen tanto las opresiones es porque usted quiere hacer lo que bien le parece. Nótese,
para tener en cuenta en este tiempo de liberación de ayuno. Usted no puede hacer lo que a usted le parece. Usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Porque si usted no hace lo que Dios quiere, Dios lo entregará a la opresión. Eso es muy claro, demasiadamente claro. Aparece 3 veces. 3 veces. Y cuando usted hace lo que a usted se le antoja, eso se llama anarquía. Y la anarquía lo lleva a usted a la inmoralidad. Y la inmoralidad lo lleva a la apostasía. Entonces, tenga mucho cuidado con las decisiones que usted hace. Mire, hermano, ser cristiano no es hacer lo que a mí me parece. O no es llegar y tomar apenas una parte de la Biblia y la otra ignorarla. La otra decir, yo no quiero hacer esto, a mí no me gusta, a mí no me gusta esto, yo no voy a hacer esto. No es vivir una vida de tibieza, pero es una persona tibia, es una persona que vive en anarquía, hace lo que se le da la gana, lo que realmente quiere hacer. Entonces, noten ustedes que los israelitas comenzaron a hacer algo muy terrible, a racionalizar el pecado. Lo justificaron diciendo, no es tan malo, no es tan malo, y como lo hacen los demás, o sea, se comparaban. Pero yo soy menos pecador que este, yo soy menos mundano que aquel. Esto es lo que hace que se lleve a una vida de apostasía y anarquía espiritual. Cuando comenzamos a hacer cosas continuas y racionalizarlas y justificarlas a la luz de los pecados de los demás, nuestra generación es lo más parecido a esta época tan trágica del libro de los jueces, pues esta generación es la que ha rechazado de una forma progresiva las normas morales absolutas de Dios. Se presentan 3 razones por las cuales Jehová permite que los cananeos permanezcan en la tierra. Noten ustedes que en el capítulo 1 y el capítulo 2, Dios dice que dejó naciones para probar a Israel. ¿Y por qué Dios permitió que las naciones quedaran allí para esto? Como Israel no fue capaz de destruirlas, no fue capaz de acabarlas, Dios permitió una voluntad permisiva de Dios. Y Dios usó estas naciones para hacer 3 cosas con el pueblo de Israel. Castigar la apostasía de Israel, probar su fidelidad para con Dios y permitir que el pueblo adquiriera experiencia en la guerra. La palabra clave de este libro es anarquía. Es hacer lo que creemos que está bien delante de nuestros ojos. La anarquía nos lleva a las tinieblas y esta a su vez nos lleva a la idolatría y esta nos lleva a la inmoralidad y por último paso a la autodestrucción. Le repito, hacer lo que bien nos parece, según nuestro pensamiento o nuestro criterio delante de nuestros ojos, se llama anarquía. Y esta nos lleva a las tinieblas. Esta a su vez nos lleva a la idolatría y esta nos lleva a la inmoralidad y esta es el último paso para la autodestrucción, según el capítulo 1 del libro de los Romanos. Primera opresión viene, que ya leímos los versículos del 7 al 11, viene por causa de la idolatría. El castigo fue 8 años y el juez que Dios usó, o el hombre que Dios usó, se llama Otoniel. ¿Y cuál fue el opresor? ¿Cuál fue el rey que Dios usó? Un rey asirio llamado Cusán-Risataín, que su nombre significa doble maldad. ¿Y cómo fue el nombre del libertador? Otoniel, que significa león de Jehová. Entonces, nótense ustedes que ya teniendo esta parte, vamos a mirar en el versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. 3 cosas que hicieron malas para que viniera la opresión sobre ellos. Número 1. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cómo interpretan ustedes hacer lo malo delante de los ojos de Dios? Pues la traducción hebrea comienza a decir lo siguiente. Es personas que tienen una falsa apariencia. Cuando hay avaricia,
cuando hay calamidad, cuando hay calumnia, cuando hay depravación, cuando hay desastre, cuando hay desgracia, cuando hay destrucción, cuando una persona es de difícil trato, que es que solamente se deja tratar por Dios a través del dolor, que es una persona de dura cerviz, que es una escoria, que es fastidioso, que es feo, feroz, impío, que es inicuo, injusto, maldad, molestar, que es una persona llena de malicia, una persona malo y malvado. Entonces, estas cosas, cuando usted es una persona de una falsa apariencia, cuando usted es una persona dura de cerviz, cuando usted es una persona que no se deja moldear por Dios, cuando usted tiende a cometer maldades, tiende a dar calamidades a los demás, a ser un destructor, a ser una persona fastidiosa, una persona molesta, es cuando usted comienza a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Se mezclaron, también de la maldad que se menciona acá, se mezclaron con los grupos que habían quedado en el país y se unieron en matrimonio con las mujeres cananeas o con hombres cananeos, así. Y así fueron conducidos a unirse a ellos a la oración y al servicio de dioses falsos y las imágenes de acera, es decir, las imágenes que adoraban y que era el dios Baal, y que era Baal, que significa Señor. Sirvieron a ese ídolo y sirvieron a Acera, que es consorte de Baal y era el dios del placer de los cananitas. Creían que la unión sexual de Baal con Acera producía buenas cosechas, por lo cual sus templos abundaban la prostitución. O sea que los habitantes de Canaán estaban habitados por legiones de espíritus inmundos, de lujuria, de lascivia, de malos deseos, porque se habían entregado completamente al dominio de estos demonios, y por eso Israel tenía que destruir a esas naciones y no hacer este tipo de cosas. Cuando una persona es duro, es avaro, cuando una persona no se deja tratar por Dios, cuando una persona se inclina a hacer lo malo, Dios lo entrega, vamos a Romanos capítulo 1, Dios lo entrega a una mente depravada. Romanos capítulo 1, versículo número 21 en adelante. Dice lo siguiente. Leamos desde el 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin aspecto natural,
implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Noten ustedes que aquí Romanos nos da una clara idea de cómo Dios, cuando Dios entrega a alguien, cuando no se deja tratar a esa persona, cuando la persona no se deja liberar, no le presta ningún servicio a Dios, cuando la persona no rinde un culto como debe ser a Dios, inmediatamente Dios lo entrega ¿a dónde? A los pecados de la inmoralidad. Cuando una persona se aparta de Dios, se va alejando de Dios, le da la espalda a Dios, si es soltera, le entrega todo tipo de pecados de fornicación, inmundicia, lascivia, perversión y toda clase de maldad. Si la persona es casada o algo, la entrega, si la mujer la entrega al lesbianismo, al hombre al homosexualismo, y entregan, y todas esas prácticas las hace una persona que Dios las entregó a una mente depravada. Quiere decir que Dios permitió que en la mente de esa persona comenzaran los demonios a trabajar de una forma tan terrible que colocaron inmediatamente pensamientos lujuriosos, pensamientos de maldad, pensamientos de adulterio, pensamientos inmundos, hasta que los doblegaron y comenzaron a hacer todo este tipo de prácticas porque Dios los entregó ya a la inmundicia. ¿Y por qué? Porque estaban atestados de cosas que Dios les había dicho que le entregaran a Él, pero que no le quisieron entregar, que no quisieron apartarse. ¿De qué estaban atestados? Como dice la palabra de Dios, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y de todos estos pecados, todas estas cosas que se practican y que un cristiano o una persona que dice ser cristiano y tiene todo este tipo de cosas, cuando Dios lo llama a que se arrepienta, cuando Dios lo llama a que tenga un cambio de vida y que deje todo este tipo de cosas, si no hace caso a lo que Dios le dice y quiere vivir de acuerdo a sus normas y quiere vivir atestado de todas estas cosas y aún decir que es cristiano, inmediatamente chispas los demonios de opresión sobre su vida o hasta que Dios lo convierta, se arrepienta o hasta que sea destruido. Oiga, terrible esto, ¿no? Muy, muy terrible. A ver, ¿cómo les va pareciendo a usted esto? Por eso es que las cosas no suceden porque sí. Las cosas no es por una casualidad. No es que una persona viva oprimido. No es que una persona diga, Dios mío, ¿y por qué a mí? Todo el tiempo. Y estoy así. Y eso es una desgracia. No, examínese. Si alguno de estos pecados tiene usted, si algunos pecados de estos, del versículo 29 en adelante hasta el 32, si alguno de estos pecados está en su vida, más vale que los confiese, más vale que se aparte de los mismos, más vale que se doblegue a Dios para que Dios, después de que lo haya castigado, lo haya llamado, le haya dicho que es duro de servir, le haya dicho que se aleje de lo malo, que deje de hacer ese tipo de cosas y no lo ha hecho, pues más vale que se arrepienta y se vuelva a Dios para que Dios no le entregue la mente. Prácticamente la opresión es Dios le entrega la mente a los demonios sin ninguna protección para que lo atesten de todo este tipo de pensamientos y la persona, después de estar atestado, de no tener ninguna defensa en su mente, comience a actuar de esta forma, influenciado totalmente su vida por los demonios. Oiga, esto es terrible, ¿no? Terrible. Esto es muy trágico, demasiadamente trágico.
Dese cuenta que cuando llegamos a los caminos de Dios, cosas que tenemos que hacer. Temerle a Dios, servirle a Dios y obedecerle a Dios. Usted le sirve al pecado, pero ahora usted, en rescate que Dios hizo para usted, usted tiene que obedecerle a Dios. Usted tiene que servirle y tiene que temerle. Para que usted pueda vivir lejos de la opresión, como dice Isaías 54:15, ¿cierto? Y estará lejos de la opresión y no se acercará a ti. Si haces lo que yo te mando, estarás lejos de la opresión. Pero si le abres la puerta a una vida tibia, a una vida mundana, a una media obediencia, y Dios lo llama y lo corrige y lo exhorta y no lo hace, inmediatamente está abriendo la puerta a que Dios le dé un tiempo de espera, Dios le dé un tiempo, y mire, aquí fueron 8 años de opresión, 8 años del pueblo oprimido, y vamos a mirar cómo se manifiesta esa opresión en la vida de una persona. ¿Cómo sabe una persona que está oprimida? ¿En dónde? En el alma. Estamos hablando a nivel asmático, a nivel del alma, en los pensamientos. ¿Cómo piensa una persona oprimida? Tiene una baja imagen de sí mismo. Es un desastre, es un fracaso. Constante confusión en el pensamiento, gran dificultad para recordar las cosas. Oiga, gran dificultad para recordar las cosas. Incapacidad de creer, aun cuando la persona desea hacerlo. Percibir enojo, hostilidad en otros cuando no existe. O sea, una persona que dice que todo el mundo llega a la iglesia y que todo el mundo lo está mirando para criticarlo y que todo el mundo le está haciendo mala cara. Es una persona que ya está oprimida en la mente, ya está oprimida en los pensamientos. Cuando una persona ve solamente el juicio en la palabra de Dios, mire, solamente también está oprimida una persona cuando solamente ve que la Biblia es solo juicio. Sí, Dios es un Dios de juicio, pero Dios también es un Dios de misericordia, Dios también es un Dios de oportunidad, Dios también es un Dios completo que le da al ser humano una gran oportunidad. Pensamientos de burla o blasfemos en la predicación de la palabra de Dios. Pesadillas que causan miedo, ver imágenes demoníacas, fantasmas, todas esas cosas. Pensamientos violentos como suicidio, homicidio, incitar al autoabuso, abusar de otros. Así sabemos que una persona está oprimida en su mente. Ahora, ¿cómo sabemos que una persona está oprimida en sus sentimientos? Tiene sentimientos como los siguientes: de odio, amargura hacia otros, hostilidad, miedo de estar cerca de alguien, involucrando en el mismo ministerio de liberación. O sea, a veces nótese que muchas personas cuando están oprimidas, le sacan el cuerpo a uno rápidamente, se van, rápidamente no quieren hablar, no quieren tocar el tema de liberación, de que están oprimidas. Profunda depresión y abatimiento, temores irracionales y ataques de pánico, culpa y autocondenación, ira irracional con furia y fobias, toda clase de fobias. Ahí está una persona en sus sentimientos totalmente oprimida. Señales de opresión espiritual en el comportamiento. Ganas de hacer lo correcto pero incapaz de lograrlo. Cambios fuertes en la personalidad y actitud aparente esquizofrénica. Un fuerte deseo de no leer la Biblia y de no tener una oración personal o una relación personal con Dios. Semblante oscuro, contracción de las pupilas, contracciones en la cara, no puede mirar a los demás a los ojos directamente. Mentir, exagera la mentira. Es una persona que roba a menudo sin saber por qué. Abuso de las drogas, ya sean recetadas o no, hasta el abuso de las medicinas normales. El abuso de esas drogas es también síntoma de opresión. Problemas en la comida, ya sea bulimia, anorexia nerviosa o gula, que una persona vive comiendo todo el tiempo, es síntoma de opresión demoníaca. Y más adelante, en la próxima, vamos a mirar el demonio de la gula, el demonio de la gordura, que es Eglón, que es un demonio que produce gordura, que todo el tiempo una persona esté comiendo y comiendo y comiendo y engordando, es un demonio llamado Eglón. Ahora, violencia,
a lastimarse a sí mismo y a otros. Eh, una lengua desconocida, un lenguaje que muchas veces no habla, dice palabras incoherentes muchas veces, reacciona en contra del nombre de la sangre de Jesucristo, inquietudes controladas especialmente en un ambiente espiritual. Usted nota que hay personas que son muy difíciles de que estén quietas cuando el Espíritu Santo se está moviendo. Se sienten muy incómodas. Lenguaje burlón y ofensivo. Acciones de lenguaje y vulgarismos. Señales de opresión de una persona en la conciencia. Pérdida del tiempo, desde minutos hasta horas, hasta llegar a un lugar sin saber por qué llegó allí. Se da cuenta que una de las cosas de pérdida del tiempo es una forma de opresión en la conciencia. Hacer cosas regularmente sin recordar después. Somnolencia excesiva al estar participando en los asuntos espirituales. Escucha voces en la mente que se burlan, intimidan, acusan y amenazan o pelean. Recuerda vez tras vez algo que le hicieron y que no ha podido perdonar, ni tampoco ha pedido perdón a Dios por eso, y le cuesta mucho trabajo olvidar las ofensas, olvidar los agravios. Esta es una persona que está oprimida en la conciencia. Ahora, problemas médicos en el cuerpo, como son señales de opresión espiritual en problemas médicos anormales, ataques de nerviosismo, demasiado duraderos o regulares, dolores sin explicación, dolores injustificados de cabeza o en el estómago, zumbidos en los oídos, incapacidad de hablar o oír, o dificultad para oír cuando se le habla, dificultad de captar cuando se le habla. Todos estos problemas vienen a eso en la persona. También presenta dificultades en el oído, en el tacto, a colores repentinos, enfriamientos repentinos en el cuerpo, entumecimiento de brazos, piernas, parálisis temporal. Cosas como estas se van manifestando en una persona cuando está oprimida, cuando está totalmente oprimida. Entonces, noten ustedes, la opresión lleva ¿a qué? A una influencia demoníaca. Y la influencia demoníaca lleva a ataduras espirituales muy fuertes. Ahora noten ustedes que una persona cuando tiene una lascivia incontrolable o tiene una forma incontrolable de que no puede controlar sus anhelos, sus deseos sexuales, es una persona que está viviendo bajo opresión maligna. ¿Por qué? Porque en algún momento de la vida le dio la espalda a Dios, desobedeció a Dios, no tuvo en cuenta a Dios en su vida, no lo colocó en el primer lugar y Dios lo llamó, Dios lo recriminó, Dios lo exhortó, Dios le habló y no quiso. Entonces Dios tuvo que entregarlo en manos de sus enemigos. Noten ustedes que por eso cuando una persona se sale del redil, ¿a dónde va a parar? ¿Quién está esperando para hacerle daño? El lobo. El lobo le está haciendo daño para despedazarlo, para hacerle daño. Hasta que esa persona, Dios lo haga volver al redil, es cuando esa persona, si ha nacido de nuevo, puede volver y regresar. Ahora vamos al versículo 8 de este libro de los jueces. Dice lo siguiente. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Mire, este hombre era un rey y era tan perverso que su nombre significa doble maldad. O sea que incitaba todo el tiempo a hacerle maldad a la gente. Mire, cuando usted es una persona que le hace tantas maldades a ustedes, que le ocasiona tantos problemas y tantas dificultades, que llega al colmo de la maldad, usted está siendo oprimido. Ya ustedes saben qué personas el diablo ha usado para oprimirnos a nosotros como iglesia. Ya saben ustedes que personas que el diablo usó para oprimirnos fuertemente de una manera muy terrible, muy terrible.
Entonces, noten ustedes que entonces, cuando usted no le quiere servir a Dios, Dios le entrega a usted a la opresión. Hay que servirle al Señor. Hay que decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? ¿En qué área de la vida, del ministerio, quieres tú que yo te sirva? Noten ustedes como, o sea, podemos hablar así prácticamente lo siguiente. El que no le sirve a Dios, le sirve al diablo. Así es. Y el diablo le paga como debe pagarle. Entonces, usted cuando va a la iglesia, usted no es para servirle al diablo, usted es para servirle a Dios, para que preste un servicio a Dios. Por eso es que alguien dijo alguna vez, ¿no? Aquel que no nació para servir no merece vivir. Y la verdad es esa, la verdad es esa. O vivirá oprimido. ¿Por qué? Porque no le sirvió a Dios. Porque no quiso prestarle el servicio a Dios. Por eso, noten usted y debe usted reaccionar en este ayuno. ¿Qué ha hecho usted con su llamado? ¿Qué ha hecho usted con su ministerio? ¿Qué ha hecho usted con sus dones? ¿Qué ha hecho usted con su talento que Dios le ha dado? ¿Qué ha actuado usted? ¿Qué ha hecho usted? Muchos de ustedes saben que tienen un llamamiento, pero ¿cuándo lo van a cumplir? ¿Cuándo usted se ha preocupado por cumplir ese llamamiento? Tiene que despertar. No sea que Dios lo entregue a la opresión. Ahora, 8 años, ¿usted imagina 8 años oprimidos? 8 años haciendo cosas, diciendo no son cristianos, y por qué son lesbianos, homosexuales, por qué son fornicarios, adúlteros, por qué las hijas son prostitutas. Todo eso, bajo ese dominio que tuvo ese demonio de ese hombre que los estaba gobernando, y todo por no obedecerle a Dios, por no servirle a Dios, por no destruir a sus enemigos, por no pelear la buena batalla. Mira hasta dónde llegaron y hasta dónde llegaron a ser oprimidos. Versículo 9 dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, los hijos de Israel, y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Aquí aparece cómo una persona estando oprimida, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Clamar a Dios. Clamar primeramente en arrepentimiento, volverse a Dios y pedirle a Dios que lo libere. Clamar a Dios. Hermanos, ¿cómo Dios va a liberar a una persona que no clama? ¿Cómo va Dios a liberar a alguien que no le pide a Dios que lo libere? Hermano, muchos de ustedes quieren liberaciones, pero ¿cuándo la van a tener si no le claman a Dios? Si no le piden a Dios liberación. Muchos de ustedes le piden plata, están oprimidos, están atados, están bajo de pronto. ¿Cómo van a llegar a tener esa liberación si usted no se lo pide a Dios? Si usted no ha revisado los causales, ¿por qué usted está así? Hay algo que Dios desea que usted y yo tengamos, es la paz en la mente, tengamos paz mental. Porque si usted no tiene más paz mental, está oprimido y tiene que buscar cuál es el causal por el cual usted está oprimido. Si usted no tiene paz, y por eso muchas veces cuando está oprimido tiene dolores en el pecho, tiene opresiones en el cuerpo, tiene malestares, se siente incómodo, se siente que no puede orar, que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello, que no puede pensar con claridad, esos ataques espontáneos de ira, de rabia, todas esas cosas. Usted tiene que pedirle a Dios que le libere, porque Dios es el único, porque si Dios lo entregó a opresión, Dios es el único que a través del arrepentimiento, a través de volverse a Dios, Dios es el único que lo puede liberar. Ahora, versículo 10, ya habla que Dios escogió al hombre que Dios había seleccionado para liberarlo. Otoniel, que se llama león de Dios, o león de Jehová. Así significa el nombre Otoniel. Versículo 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataín. ¿Cómo es el método de Dios para liberarnos de la opresión? Cuando Dios usa a alguien, ¿y quién tiene que venir sobre usted para ser libre de la opresión? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Tiene que venir sobre usted, o tiene que Dios usar a alguien que tenga el Espíritu de Dios para liberarlo a usted, para hacerlo libre.
para que usted, a través de la llenura del Espíritu Santo, o sea, noten ustedes que cuando usted se arrepiente y usted reconoce, y entonces, ¿quién es el que le efectúa esa liberación? El Espíritu Santo viene a su vida y saca toda esa cantidad de demonios que le estaban oprimiendo en su vida, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, en su mente, en sus pensamientos, en su cuerpo. Entonces, usted ahora sí comienza a respirar, comienza a tener la paz de Dios, comienza de nuevo a levantar cabeza porque ha venido la libertad. Por eso es que dicen en Corintios 3, 2 Corintios 3, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene sobre usted, su vida cambia. Dios lo libera, Dios lo llena. Y entonces ya no está lleno de demonios, ni de influencias demoníacas, ni de ataduras. Porque note usted algo. Si usted está oprimido, hay que tratar también con las ataduras. Y hay que tratar y mirar hasta dónde los demonios le han influenciado su vida, en la mente, en su comportamiento, en su forma de ser, en su carácter, para que usted comience a mirar en qué es lo que tiene que cambiar, qué es lo que tiene que restaurar en su vida y cómo tiene que actuar de aquí en adelante. Ahora, y reposó en la tierra, dice el versículo 11, 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Dese cuenta que el pueblo fue libertado, pero no dice que el pueblo fue convertido o que el pueblo tuvo una decisión real por el Señor. No lo dice esta parte del libro. Notan ustedes que hay muchas personas que Dios las puede liberar, que Dios las puede hacer libres, pero eso no quiere decir de que sean verdaderos cristianos o que le vayan a servir a Dios o que sean las personas que realmente vayan a cumplir el propósito de Dios. Yo espero que usted haya entendido un poquito mejor de lo que usted tiene que hacer, de lo que usted ha actuado y cómo usted tiene que ahora comenzar a mirar sobre las opresiones en su vida y ponerle muy detalladamente el ojo a su vida y mirar si alguna cosa hay en su vida, si algún ídolo, mire, llámese trabajo, familia, dinero, posesiones. Dice en el libro de Colosenses 3, lo dice muy claro, que cuando una persona está llena de avaricia, dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ayer mirábamos precisamente qué es lo que enoja a Dios. Y aquí, qué otra forma que enoja a Dios es cuando usted no le sirve. Cuando usted no le quiere servir a Dios, Dios se enoja con usted. Ya lo mirábamos ayer en el Salmo 27. Recuerden ustedes, lo mirábamos en el ayuno en la mañana. El Salmo 27, los causales por los cuales Dios se enoja con una persona, ¿cuál es? Cuando una persona vive hablando en contra de la verdad de la Biblia, vive hablando, murmurando, no puedo, no entiendo, no comprendo, yo no soy un inútil, no sirvo para nada. Dios se enoja con esa persona. ¿Cómo más se enoja Dios? Cuando una persona murmura contra los siervos de Dios, cuando critica, murmura, señala a los siervos de Dios. Esa persona está enojada a Dios. Cuando una persona se queja, y ahora añadámosle otra circunstancia, cuando una persona no le sirve a Dios, Dios se enoja con esa persona. Entonces, notan ustedes que cuando Dios está enojado, ¿qué hace Dios? Le entrega a los opresores a esa persona para ver si esa persona se regresa a Dios. Noten ustedes acá que el pueblo de Israel fue liberado, pero no dice que el pueblo cambió, mientras que tuvieron un líder espiritual que tenía el Espíritu de Dios, aparentemente el pueblo marchó, pero tan pronto murió ese líder espiritual, que era este juez, se llamó Otoniel. Vamos a mirar el día de mañana, si Dios nos permite, a estas horas, vamos a mirar cómo el pueblo volvió a ese círculo vicioso. Por eso es que Dios demanda un cambio total,
un cambio radical en el comportamiento, que ese es el arrepentimiento, una nueva forma de pensar, o si no, se va a volver al mismo círculo vicioso. Y se compara a lo que el apóstol Pedro dice, al puerco lavado que vuelve de nuevo al cieno, y al perro vomitado, al perro que vuelve a su vómito. Eso es lo que Dios quiere que usted entienda. Y Dios, para ayudarle a que esas personas se conviertan, permiten que muchos demonios vengan a oprimirle la vida. ¿Entienden eso, mis hermanos? Yo espero que esto les haya quedado un poquito más claro y que el día de mañana, si Dios nos permite, miraremos la segunda etapa de la opresión y ustedes mirarán que cuando el pueblo reincidía se alargaba el tiempo de la opresión. Por eso entienda algo, querido hermano, cuando usted no le camina a Dios, Dios haya tenido dispuesto un tiempo para usted y usted no se doblega, usted mismo es el que aumenta el tiempo de que Dios esté ahí usando al diablo para oprimirlo hasta que Dios lo doblegue, a las buenas o a la fuerza. Desafortunadamente este pueblo fracasó totalmente. Le damos las gracias a Dios, vamos a orar y ya usted tiene muy buenos principios para orar, para examinar su vida, para que cuando lleguemos al final de todas estas enseñanzas tengamos una gran ministración del Señor, una gran liberación y usted pueda disfrutar de una liberación porque se ha arrepentido, porque se ha vuelto delante de la presencia de Dios. Señor, te damos las gracias en esta tarde, te bendecimos a ti, solamente a ti por tu palabra que es tan perfecta, que es tan santa, y te rogamos, Señor, que nos ayudes a identificar cuáles son los pecados que en nuestra vida están y que tú has querido tratar y que han causado opresión en nuestra vida. Queremos, Señor, que tú nos des revelación, que tú nos des la capacidad de poder distinguirlos, de poder erradicarlos de nuestra vida para encontrar el camino de la liberación y el camino de la restauración total de nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y esta tarde